Hermanos, es de nuevo un placer daros la bienvenida a nuestro culto de jueves, nuestro culto online. Y te voy a dejar un salmo, porque ahora vamos a pasar a la alabanza. Dice así: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a ti, a tu nombre, oh Altísimo. Qué bonito, hermano, es poder decir: Señor, quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero agradecerte por todo lo que tú has hecho. Te invito que con ese corazón de agradecimiento, de alabanza, vamos a pasar ahora a la parte de alabanza. Invitamos a nuestros hermanos que nos guíen.
majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir y el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos.
aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir y el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Amén, 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 hermano. Qué bueno es haber alabado al Señor, haberle bendecido, haber exaltado su nombre. Ahora nos toca la segunda parte que hoy nos lleva nuestro hermano Carlos con el estudio. Vamos a continuar con los estudios, escudriñando, buscando, conociendo más del Señor. La palabra de Dios es un tesoro inagotable y es bonito poder decir vamos a indagar, a investigar, a estudiar para conocer cada día más a aquel Señor en quien hemos creído. Dios te bendiga mucho. Bendiciones a todos, hermanos. Un saludo nuevamente a través de este canal de la Iglesia Jesús el Camino. Bendiciones para todos los que nos estáis viendo y nos estáis siguiendo. Seguimos adelante con este estudio acerca de la vida de José, que como sabéis se titula Cómo vencer los desafíos de la vida. En las semanas anteriores hemos visto el cómo vencer la traición. La semana pasada vimos cómo vencer la tentación. Y en esta semana la lección, la parte que vamos a ver, se llama cómo vencer el desencanto, ¿vale? O si queréis otras palabras, cómo vencer el desengaño, la desilusión o la decepción. Amén. Vale. Y para empezar, pues hacer como hacemos todas las semanas, una pequeña reflexión, que en este caso, en el día de hoy, tiene que ver acerca de qué rápido olvidamos, qué rápido olvidamos las personas. La verdad es que los seres humanos tenemos una memoria muy corta, una memoria también muy selectiva y una memoria muy frágil que nos lleva a olvidar rápidamente. A olvidar a otras personas, a olvidar lo que un día hicieron por nosotros, y la verdad es que tenemos esa tendencia a olvidar muy rápidamente.
Y un poco acerca de eso, de lo rápido que olvidamos, es que trata un poco el tema o la lección de hoy. Amén. Retomando un poco en el punto donde lo habíamos dejado, recordar que habíamos dejado a José, habíamos dejado a nuestro personaje otra vez encarcelado, otra vez estaba puesto en prisión, en la cárcel. Recordáis que su amo, Potifar, lo tuvo que encarcelar ante la acusación que le hacía su esposa, y aunque posiblemente él no lo creía, porque no le cuadraba con el carácter que él conocía y con el testimonio que José había dado en su casa, aún así, para guardar las apariencias, tuvo que ponerlo otra vez en prisión, tuvo que encarcelarlo nuevamente, a pesar de que él no había hecho nada malo y a pesar de que había hecho lo justo y lo correcto, ¿vale? Y en esa situación en la que se encuentra José, habría sido comprensible, habría sido humano, ¿verdad?, que él en ese momento se hubiera sumido en la autocompasión. Amén. Hubiera empezado a albergar en su corazón sentimientos de compasión, de lástima hacia sí mismo. Era normal que hubiera empezado a poder decir, pues qué pena de mí, qué lástima de mí, y hubiera empezado un poco a lamerse sus propias heridas, porque humanamente tenía muchos motivos para ello, ¿vale? Estaba encarcelado y además en aquel tiempo las cárceles, sabéis que no eran como las cárceles de ahora. A los presos se les trataba duramente, ¿eh? Y si os leéis, si os fijáis en el Salmo 105, versículo 18, está hablando, está refiriéndose a José, ¿vale? Y dice este salmo que afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Así que estaba encarcelado y además le trataban duramente. Y todo eso, como ya hemos dicho, como ya hemos visto, por el delito de honrar a su amo, de no querer traicionar la confianza que su amo, que Potifar, había puesto en él, y por querer mantenerse puro sexualmente, ¿vale? Pero como también vimos la semana pasada, el Señor seguía con él, ¿vale? Jehová estaba con José. Y José, aún dentro de la cárcel, incluso en la prisión, ascendió otra vez a una posición de liderazgo, ¿vale? Dios le concedió nuevamente gracia, le extendió su misericordia ante el jefe de la cárcel, y nuevamente, igual que había ocurrido cuando llegó a la casa de Potifar, el jefe de la cárcel también rápidamente vio que Dios estaba con José y le confió todo el cuidado de los presos, se lo confió a José. ¿Por qué? Porque como vimos también la semana pasada, la clave de ese éxito, lo que marcaba la diferencia en la vida de José, es que el Señor estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Acuérdate de esos versículos. El Señor estaba con José y todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, Dios nos bendice, Dios nos prospera en todo lo que hacemos. Amén. José, lo dijimos el primer día, estaba en un proceso de aprendizaje, estaba en un proceso de entrenamiento, ¿vale? Aprendiendo las lecciones del liderazgo, ¿vale? Y una de las lecciones más importantes, una de las lecciones esenciales para el liderazgo, para llegar a ser un buen líder, como Dios quería que José llegara a ser, tiene que ver con la paciencia. Amén, hermanos, con la paciencia en nuestras vidas, ¿vale? Aunque José estaba encarcelado injustamente, como ya hemos dicho, él se dedicó a ser útil, a servir allí donde estaba. Esto es algo que también aprendimos la semana pasada y es una de las lecciones importantes de este estudio, ¿vale? Sea cuales sean nuestras circunstancias, tenemos que aprender
a servir y a ser útiles, siervos útiles, allí donde Dios nos ha puesto, e independientemente de que las circunstancias que atravesemos nos sean favorables o no, nos gusten más o nos gusten menos. José, aún en la cárcel, aún siendo encarcelado, sirvió fielmente y esperó pacientemente. Esperó pacientemente porque estaba aprendiendo, y eso lo vamos a ver ahora un poco más tarde, estaba aprendiendo que él no estaba allí por accidente. Amén. No estaba allí por accidente, sino que Dios tenía un plan para la vida de José, y en ese plan incluía una parte muy importante, que él aprendiera a tener paciencia, y que él aprendiera en ese tiempo en el que el Señor iba a permitir que él estuviera allí en prisión. Amén. Pues así retomamos el estudio donde lo habíamos dejado y nos vamos ahora a Génesis, el capítulo 40 de Génesis, ¿vale? Capítulo 40 de Génesis, donde continúa la historia de José. Y ahí en este capítulo 40 de Génesis vamos a ver cómo las piezas del rompecabezas empiezan a encajar cada una en su sitio, cada una en su lugar. Cómo Dios tiene un plan perfecto, cómo Dios tiene un plan maestro, y cómo Dios hace cada cosa en su tiempo, en su momento, y cómo ese momento está llegando, y cómo todas esas piezas dentro del plan de Dios, que nosotros muchas veces no vemos, pero que Dios sí las ve, vemos cómo todas esas piezas van a empezar a encajar cada una en su sitio, cada una en su lugar. ¿Vale? Leemos en Génesis 40, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Vemos que dos de los funcionarios de Faraón, su copero y su panadero, habían ofendido a Faraón, habían ofendido a su gobernante, ¿vale? Para nosotros, a lo mejor un copero o un panadero quizás no tengan demasiada importancia, ¿vale? Pero en aquel tiempo no se trataba de dos sirvientes cualquiera, ¿vale? No se trataba de dos simples sirvientes de la casa, ¿vale? Porque en los tiempos antiguos era primordial, era absolutamente primordial que esos hombres, el copero del rey, el panadero del rey, fueran personas leales, fueran personas fieles por completo a su Señor, ¿vale? Y de alguna manera, no se nos dice en qué, pero de alguna manera le habían fallado a Faraón, habían fallado esa confianza, esa lealtad contra su Señor, así que ellos fueron puestos en prisión, donde, como ya hemos leído en las semanas anteriores, donde vemos que José era el encargado de la cárcel, ¿vale? Y así leemos los versículos 2 y 3. Dice, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Amén. Así que José estaba preso, José era el encargado de la cárcel, ¿vale? Y allí van a parar estos dos oficiales importantes, el copero y el panadero de Faraón. Pero además observa un detalle muy importante, hermanos. Observa quién es ahora el que a esos dos presos se los va a asignar especialmente a José. Esos dos presos van a ser asignados personalmente al cuidado de José. Dice en el versículo 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Así que vemos que la persona que les asignó a estos presos a José era el capitán de la guardia. ¿Y quién era ese capitán de la guardia? Efectivamente, era Potifar, era Potifar, ¿vale? Así que vemos, como te decía antes, que aquello no fue un simple accidente cósmico,
como se nos quiere decir o como se nos quiere enseñar hoy en día, que todo es un accidente, que el universo se ha creado por accidente y que todo lo que ocurre en nuestras vidas no es más que el producto de distintos accidentes cósmicos y distintos accidentes que ocurren en la Tierra, ¿vale? No fue un accidente, fue un designio divino, fue un designio de la voluntad de Dios. Y eso es muy importante que lo entendamos, hermanos. Es muy importante que eso lo veamos de esta manera y lo aceptemos en nuestra vida. No solo en el caso de José, sino en el caso de todo lo que ocurre en el universo entero y por supuesto también en nuestras propias vidas. No existen las coincidencias. Amén, hermano. No existen las coincidencias. Dios tiene el control de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Les recuerda que el propio Señor Jesús dijo que ni un solo cabello de nuestra cabeza cae a tierra sin que Él lo sepa. Amén. Dios tiene el control de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Y nada sucede por accidente, sino que todo ocurre con un propósito. Amén. ¿Lo crees, hermanos? Es importante que creamos esto y que lo aceptemos, lo recibamos para nuestras propias vidas, igual que ocurrió con la vida de José. Amén. Todo ocurre con un propósito, nada ocurre por accidente, hermanos. Y el entender esto y el aceptarlo para nuestras vidas constituye uno de los grandes desafíos, amén, de nuestra vida. El buscar con expectativa, tener la expectativa de ver la mano de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Ese es uno de nuestros grandes desafíos en nuestra vida. Es tener la expectativa siempre de ver que en todo lo que ocurre en nosotros, en todo lo que ocurre en nuestro alrededor, ver la mano de Dios, ver qué propósito tiene Dios en eso que nos está ocurriendo, en esas circunstancias, ¿vale? José y aquellos dos funcionarios caídos, aquellos dos funcionarios que habían sido puestos allí en la cárcel por fallarle a Faraón, terminaron juntos en prisión. No es casualidad. Terminaron juntos en prisión, además, en el tiempo correcto, en el tiempo exacto, en el perfecto plan de Dios, en el tiempo de Dios. No fue una casualidad, ¿vale? Aunque está claro que ¿qué? Pues está claro que ellos, ninguno de ellos, por sí mismos, habrían escogido esas circunstancias para sus vidas. Si les dieran a elegir, ninguno habría escogido estar en prisión, ¿vale? Sin embargo, formaba parte del plan de Dios. Muchas veces nosotros tampoco escogeríamos determinadas circunstancias para nuestras vidas, pero con el tiempo le damos gracias a Dios porque llegamos a entender que eso formaba parte del plan de Dios y que en realidad Dios nos estaba preparando y que en realidad eso constituye y va a constituir un beneficio para nuestras vidas que quizás no viéramos a corto plazo, pero que luego a largo plazo hemos llegado a entender. Amén. Entonces fíjate ahora en una cosa que no nos debemos de perder, ¿vale? Debido a la dificultad y al momento difícil por el que José estaba atravesando allí en la cárcel, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que José también se vuelve más sensible hacia los demás, se vuelve más sensible hacia las necesidades de los demás. Acuérdate que cuando empezamos el estudio allá en Génesis 37, cuando José le cuenta el sueño a sus hermanos, ¿vale? En su juventud, en su inmadurez, vimos que una de las características que vemos en él es que había sido insensible hacia sus hermanos. Sin embargo, ahora ya en estas circunstancias en las que las pruebas a las que Dios le está sometiendo van cambiando el carácter de José, van haciendo mella en él. Y vemos que debido a las dificultades por las que estaba pasando, se vuelve también más sensible a los demás. ¿Eso te suena de algo?
a mí por lo menos sí me suena. Si me miro a mí mismo, si me miro a mi propia vida, veo que esto es verdad, que esto es cierto. Me gustaría invitarte a que tú lo meditaras y lo reflexionaras en tu propia vida. Pero es cierto, hermanos, que cuando pasamos dificultades, somos más sensibles ante las necesidades de los demás. Piénsalo por un momento. Cuando estamos enfermos, fíjate que somos mucho más sensibles y tenemos mucha más empatía con las personas que están enfermas. Cuando pasamos dificultades económicas, somos también mucho más sensibles ante las personas que pasan dificultades económicas. Cuando alguien está en problemas, cuando estamos pasando por tiempos malos, nos sentimos más cerca de aquellos que están pasando también tiempos malos. Este fue el caso también de José. Él estaba pasando por dificultades y se volvió más sensible ante las dificultades de estos hombres. Los vio a ambos y reconoció que algo les sucedía, que algo les pasaba, que estaban pasando por un tiempo de dolor y de perturbación, ¿vale? Vamos a leerlo en los versículos del 5 al 7. Dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Fijaros que José los miró, vio que algo les sucedía. De alguna manera tuvo cierta compasión por ellos. Vio que algo les ocurría. Esa mirada es muy importante, esa mirada de Dios en nosotros. El ver la necesidad de otros, el no mirarlos de la misma forma, de la misma manera. Lo mismo le ocurrió a Pedro y a Juan cuando vieron a aquel hombre, aquel cojo en la puerta del templo de la Hermosa. Lo veían todos los días, pero un día lo miraron y lo vieron con los ojos de Dios. Un día lo miraron de forma diferente, tuvieron compasión de él. Lo mismo vemos a José aquí mirando a estos hombres y viendo más allá, viendo en su interior y viendo que algo les ocurría, que algo les perturbaba, ¿vale? En ese momento, fíjate que lo más fácil hubiera sido, en el caso de José, como te decía al principio, dejarse llevar por la autocompasión, pero también en estos momentos lo más fácil hubiera sido darse la vuelta y pensar, bueno, a nadie le importa el maltrato que yo he recibido, ¿vale? ¿Por qué debería a mí importarme el maltrato que reciban los demás? Si a nadie le importa lo que me ha pasado a mí, si a nadie le importa lo que a mí me ha sucedido. Eso hubiera sido lo más fácil, lo más lógico y lo más humano, ¿vale? Pero eso no fue lo que hizo José, ¿vale? La respuesta de José a esa decepción de ese encarcelamiento injusto que había recibido no fue decir esas palabras o pensar eso en su corazón, sino que fue una respuesta que podemos ver doble, en dos sentidos, en dos direcciones. En un sentido vertical, hacia arriba, la injusticia que había recibido, José no permitió que sus circunstancias interrumpieran su relación con Dios. Amén, sentido vertical, hacia arriba. No permitió que sus circunstancias interrumpieran su relación con Dios. Y en el sentido horizontal, en la dirección horizontal, no dejó que su dolor le impidiera preocuparse por el dolor de los demás. Amén, hermanos. Este punto es muy importante. Y es algo que yo creo que Dios quiere hablarnos y que Dios quiere tratar con nuestras propias vidas, ¿vale? La vida está llena de desengaños, de pérdidas. Creo que todos podemos decir o afirmar, estar de acuerdo con esta afirmación. Pero podemos escoger dos caminos, ¿vale? Podemos escoger el camino de convertirnos en personas absortas en sí mismas, egocéntricas,
que solo piensan en su propio dolor, ¿vale? Que como se suele decir normalmente, solo se miran su propio ombligo, ¿vale? O podemos escoger no hacer eso, sino no desperdiciar nuestra energía en la autocompasión, esa autocompasión que estamos hablando desde el principio, sino invertir el tiempo en satisfacer las necesidades de los demás. No mirar nuestra propia necesidad, sino empezar a mirar en la necesidad de los demás, ¿vale? Si escogemos esta segunda opción, no mirarnos a nosotros mismos, ¿vale? No emplear toda nuestra energía, todo nuestro tiempo, todas nuestras fuerzas en autocompadecernos de nosotros mismos, sino invertir la energía, el tiempo, las fuerzas en tratar de satisfacer las necesidades de los demás, a pesar de las nuestras propias y a pesar de nuestro propio dolor, entonces ese es el camino del éxito, ese es el camino de la victoria. Ahí estaremos madurando, ahí estaremos creciendo, ahí estaremos pareciéndonos cada vez más a nuestro Señor. Y ahí nuestra vida empezará a vivir, a andar en un camino de victoria. Esa es la batalla que muchas veces tenemos que vencer, que muchas veces tenemos que ganar y que desgraciadamente yo soy el primero en reconocer que muchas veces no gano esa batalla, que muchas veces me dejo llevar por esa autocompasión, me dejo llevar por mi propio dolor, ¿vale? Así que meditemos en esto, reflexionemos en esto y preguntémonos, ¿es así como respondió José? ¿Es así como nosotros respondemos a la adversidad y al desengaño? ¿O nos concentramos tanto en nuestro propio dolor que no somos capaces de ver el dolor de los demás? La preocupación por el desengaño personal, por el desengaño propio de cada uno, puede muchas veces anular la sensibilidad a las necesidades de los otros. Tengamos cuidado con eso. Pero como hemos visto, eso no fue lo que le sucedió a José, ¿vale? No fue lo que le sucedió a José, sino que él se preocupó por las necesidades de estos dos hombres. José interpretó, si seguimos leyendo en ese capítulo 40, los versículos del 8 al 19, José interpreta los sueños que habían tenido estos dos funcionarios de Faraón, ¿vale? Pero además deja claro desde el principio, ¿vale?, de que no fuera él el que recibiera el crédito, de que no fuera él el que recibiera el mérito de interpretar los sueños de estas dos personas, sino que ese mérito, él deja bien claro desde el principio que había que atribuírselo ¿a quién? Había que atribuírselo efectivamente a Dios, a Dios. Acuérdate de lo que predicamos también este domingo, hablando de Pablo, de Apolos, de que a Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento lo había dado Dios. Y que como Pablo dice que ellos simplemente eran servidores de Dios. Pero el que verdaderamente era importante, el que verdaderamente tenía el mérito, era Dios que había dado el crecimiento. Pues aquí en este caso, cuando José interpreta los sueños de estas personas, José deja bien claro que el mérito también es de Dios, que el mérito no es de él, que él es un simple servidor, que él es un simple instrumento en las manos de Dios, como tenemos que aprender también tú y yo a vernos de esa misma forma, de esa misma manera, ¿vale? En el versículo 8, ¿vale? Dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿No es de Dios las interpretaciones? ¿No es de Dios el mérito? Yo no voy a tener ningún mérito. El mérito se lo dio todo a Dios, ¿vale? Y después de interpretar el sueño de estos dos hombres, y especialmente después de interpretar el sueño del copero, la única petición que José le hizo a este hombre, ¿cuál fue? ¿Te acuerdas de lo que vimos al principio? De lo fácil que nos olvidamos. José lo único que le pidió a este hombre es que no lo olvidara, que cuando fuera restituido en su puesto, se acordara de él,
que no lo olvidara. ¿Vale? Vamos a leer los versículos 14 y 15. ¿Vale? Dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Es la única petición que le hace al copero. Acuérdate de mí, usa de misericordia conmigo y sácame de este lugar en el que estoy injustamente. Le pidió que no se olvidara de él. 3 días después, seguimos leyendo la historia, vemos que se cumplieron ambos sueños exactamente como José los había interpretado. ¿Vale? Versículos 20 al 22. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Los sueños se cumplieron exactamente como como José lo había dicho, porque las interpretaciones eran de Dios, el mérito era de Dios. Amén. Y cómo, una vez más, cómo se recompensó la sensibilidad que José, el favor que José había tenido hacia esas personas. Dice en el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Antes de eso ya vimos que la pureza de José, la obediencia de José había sido recompensada ¿con qué? Poniéndolo en la cárcel. Ahora su preocupación por estas personas también recibía una retribución con insensibilidad, con el olvido. José fue abandonado. Cuando este hombre fue restituido a su puesto, no se acordó de José, se olvidó de él. Acuérdate de lo que decíamos al principio, qué rápido olvidamos las personas, qué memoria más frágil tenemos. José fue abandonado y además durante bastante tiempo, que después en el capítulo 41 se nos dice que pasaron 2 años en la cárcel, abandonado, olvidado, aparentemente, de todo el mundo. Una vez más, en estas circunstancias, ¿qué habríamos hecho nosotros? Casi 100%, hermanos, que habríamos sucumbido a la desilusión, al desencanto, al desengaño. Pero ese desencanto, ese desengaño, hermano, quiero que te fijes en una cosa. Ya estamos terminando. El desencanto, el desengaño, la desilusión, la decepción, es el fruto, es el resultado, hermanos, de poner nuestra confianza ¿en quién? De poner nuestra confianza en el hombre. Si ponemos nuestra confianza en el hombre, es muy probable que el resultado sea ese desengaño, esa desilusión, ¿vale? Pero la confianza de José no estaba puesta en el hombre, sino estaba puesta en el Señor. Amén. Estaba puesta en el Señor. Aunque el copero se había olvidado de él, Dios no se había olvidado de él. Amén. Aleluya. Y por eso José no se dejó llevar o vencer por el desencanto, no se dejó vencer por el desengaño, por la desilusión, porque no tenía puesta su confianza en el hombre, sino que tenía puesta su confianza en Dios. Y aunque los hombres, olvidamos rápidamente, Dios no olvida. Amén. Dios no se olvida. Quiero recordar unos versículos que leímos al principio de este estudio, cuando comenzamos hace algunas semanas, Santiago 1 del 2 al 4. ¿Recuerda? Que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Santiago nos enseña que sin paciencia no hay madurez, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Sin paciencia no hay madurez.
Pero es que sin pruebas no hay tampoco paciencia. Sin pruebas, sin desengaños, sin desilusiones, no hay paciencia. Por eso dice Santiago que cuando estemos paseando pruebas, debemos de alegrarnos, tener gozo, porque ese es el camino para tener paciencia. Y la paciencia a su vez es el camino para llegar a la madurez. Amén. Y ese era el camino que estaba emprendiendo, que había emprendido José. Era el trato duro, duro trato de Dios con su vida, hermanos. Un trato bastante duro porque Dios tenía planes grandes para él y era necesario que pasara por todas esas circunstancias, que aprendiera la paciencia, que aprendiera lo que era el desengaño, la desilusión. Había conseguido vencer la traición de sus hermanos. Había vencido la tentación de la mujer de Potifar. Y ahora también estaba aprendiendo a vencer el desengaño del olvido de los hombres. Son lecciones duras y difíciles, hermanos. Vemos a José con 17 años, vendido, tratado injustamente, puesto en la cárcel, ahora olvidado durante 2 años. Pero eran las lecciones necesarias en la vida de José y también en la vida de nosotros, hermanos, si queremos convertirnos en vencedores, si queremos ser verdaderos líderes. Y eran las lecciones en las que por fin José estaba siendo preparado para ser usado por Dios de una manera especial. ¿Quieres ser usado por Dios? Entonces Dios te va a probar, Dios te va a pasar por todo eso, porque es la única manera de aprender esa paciencia, de aprender esa madurez, de aprender esa sensibilidad, de aprender a preocuparnos de los demás y no solo de nosotros mismos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias una vez más por la oportunidad que tú nos das de poder compartir este estudio, Padre. Gracias por la enseñanza tan tremenda que estás trayendo, Señor, a nuestras vidas, Dios mío. Te pido que nos ayudes, Señor, que tú uses nuestras vidas, Dios mío, que en aquellos planes y propósitos que tú tienes para nosotros, tú nos uses. Pero para eso enséñanos, ayúdanos a aprender estas lecciones que estaba aprendiendo José, ayúdanos a aprender cómo vencer el desengaño, cómo aprender a no poner nuestra confianza en los hombres, sino confiar en ti, saber que aunque los hombres olvidan, tú no olvidas, aprender a no dejarnos llevar por la autocompasión, aprender a no escoger el camino de pensar solo en nuestras necesidades, sino aprender a poner nuestra confianza en ti, nuestra mirada en ti y ver las necesidades de los demás, usar nuestro tiempo, nuestras energías, nuestras fuerzas en suplir las necesidades de los demás y no solo nuestras propias necesidades. Te damos gracias por todo lo que tú permites en nuestra vida, sabiendo que no es casualidad, Padre, que no hay ningún accidente, sino que tú tienes el control de todo. Ayúdanos a ver las cosas con tus ojos y ayúdanos a entender y agradecerte cada circunstancia y cada cosa que tú permites en nuestra vida, sabiendo que todo ello produce un crecimiento en nosotros. Gracias te damos, Señor, y ayúdanos a poner en práctica este estudio en la vida de José, a ponerlo en práctica en nuestras propias vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hasta aquí, hermanos, hemos llegado en esta lección. Seguiremos las próximas semanas. Espero que sea de bendición, de edificación para tu vida. Un saludo y que nos podamos ver pronto. Que el Señor te bendiga.